Imagina por un momento el año 1530. Las costas occidentales de Irlanda se alzan desafiantes contra las furiosas olas del Atlántico. El viento salado azota los acantilados de piedra caliza, mientras que en el horizonte, las velas de los barcos mercantes prometen tanto fortuna como peligro. En esta tierra de leyendas y mitos, donde cada piedra susurra historias ancestrales, nació una niña destinada a reescribir las reglas del poder. Su nombre era Grainne Ní Maílle, conocida para la historia como Grace O'Malley, pero este nombre apenas logra capturar la esencia de quien se convertiría en la mujer más temida y respetada de los mares irlandeses. Esta no es simplemente la historia de una pirata, es la crónica de una revolución silenciosa, de una mujer que desafió no solo a los enemigos en alta mar, sino a las expectativas de toda una época. Capítulo 1. La sangre del mar. En el castillo de Belclare, en la costa de Mayo, el clan O'Malley había dominado las aguas occidentales de Irlanda durante más de 300 años. Eran los Ui con acento Maille, los descendientes de los señores del mar, y su poder no se medía en tierra sino en el control de las rutas comerciales que conectaban Irlanda con España, Francia y más allá. Dublara O'Malley, conocido como Oben el Negro, era el jefe del clan cuando Grainne llegó al mundo alrededor del año 1530. Desde sus primeros pasos, la niña mostró una fascinación inexplicable por el océano. Mientras otras niñas de su posición aprendían bordado y protocolo, Grainne se escabullía hacia los muelles, donde observaba con ojos brillantes cómo los marineros cargaban y descargaban mercancías. Su padre inicialmente trató de disuadirla. El mar no es lugar para una dama, le decía, pero Grainne tenía una respuesta que se haría legendaria: ¿por qué no, padre? ¿Acaso el viento distingue entre hombres y mujeres cuando llena las velas? A los 16 años, algo extraordinario sucedió. Durante una expedición comercial rutinaria, el barco de Oben fue atacado por corsarios españoles. La tripulación estaba superada en número, y la derrota parecía inevitable. Fue entonces cuando Grainne, quien había convencido a su padre de llevarla como observadora, tomó el timón y maniobró el navío con una habilidad que dejó atónitos tanto amigos como enemigos. No solo escaparon, capturaron el barco atacante y su carga. Esa noche, mientras celebraban en cubierta bajo las estrellas, Oben O'Malley miró a su hija con nuevos ojos. El mar ha elegido, murmuró, y desde ese momento, Grainne comenzó su verdadero aprendizaje como líder naval. Capítulo 2. La doncella de hierro. El matrimonio en el siglo XVI era, para las mujeres de la nobleza, más una transacción comercial que una unión romántica. Cuando Grainne tenía 18 años, su padre arregló su matrimonio con Donald Anchogai O'Flaherty, conocido como Donald de la Guerra, hijo de una poderosa familia del condado de Galway. Los O'Flaherty controlaban extensos territorios terrestres y necesitaban acceso al poder naval de los O'Malley. Por su parte, Oben vio en esta alianza una oportunidad de expandir la influencia familiar. Para Grainne, sin embargo, el matrimonio representaba una jaula dorada. Donald era un guerrero formidable en tierra, pero carecía por completo de la visión marítima de su esposa. Durante los primeros años de matrimonio, Grainne intentó adaptarse al papel tradicional de esposa noble, pero el océano la llamaba con una fuerza irresistible. La tensión llegó a su punto crítico cuando Donald prohibió a Grainne participar en las expediciones navales. Una mujer casada no debe exponerse a tales peligros, declaró ante toda la corte. La respuesta de Grainne fue característica. Esa misma noche, tomó uno de los barcos menores y, con una tripulación de voluntarios leales, interceptó una caravana de mercaderes ingleses que transportaba oro hacia Dublín. Regresó al amanecer con un botín que superaba las ganancias de Donald en tierra durante todo el año anterior. Cuando él la confrontó furioso por su desobediencia, Grainne depositó las monedas de oro sobre la mesa del consejo y dijo con voz serena: «El mar no conoce de matrimonios, esposo mío. Y yo soy hija del mar antes que tu esposa». Durante los siguientes años, Grainne desarrolló lo que se convertiría en su estrategia característica: diplomacia cuando era posible, fuerza cuando era necesaria. Estableció una red de informantes en todos los puertos importantes, desde Cork hasta Donegal. Sabía qué barcos partían, qué cargaban, cuando eran más vulnerables. Pero su verdadero genio no residía solo en la piratería. Grainne comprendió que el poder sostenible requería legitimidad. Comenzó a ofrecer protección a los mercaderes que navegaban por sus aguas, cobrando tarifas razonables a cambio de garantizar su seguridad contra otros piratas. Era, en esencia, la creación de un estado naval paralelo. Capítulo 3. La viuda que se hizo reina. El destino cambió dramáticamente para Grainne en el año 1565, cuando Donald O'Flaherty murió en una emboscada durante una disputa territorial con los Joyce, otro clan poderoso de Galway.
Oficialmente, la muerte fue resultado de una riña por límites de tierras. Extraoficialmente, muchos sospechaban que Donald había sido traicionado debido a las tensiones crecientes sobre el papel cada vez más prominente de su esposa. La ley irlandesa de la época establecía que las viudas debían regresar a sus familias de origen, perdiendo cualquier derecho sobre las propiedades de sus esposos. Pero Gráinne O'Malley no era una viuda cualquiera. Cuando los hermanos de Donald llegaron a reclamar las posesiones familiares, se encontraron con que el castillo de Bunoven estaba fuertemente fortificado y defendido por una combinación de marineros leales a Gráinne y mercenarios contratados con el oro de sus expediciones marítimas. La negociación que siguió se convertiría en leyenda. Gráinne propuso un acuerdo: conservaría el castillo costero de Bunoven y 3 barcos, mientras que los O'Flaherty mantendrían las tierras del interior. A cambio, ella continuaría proporcionando protección naval para el comercio familiar. Era una propuesta audaz, pero también práctica. Los O'Flaherty sabían que sin el genio naval de Gráinne, sus ingresos comerciales se desplomarían. Con su libertad asegurada, Gráinne comenzó la fase más ambiciosa de su carrera. Estableció su base principal en la isla de Clare, una fortaleza natural en la bahía de Crewe que ofrecía tanto protección como una posición estratégica perfecta para controlar el tráfico marítimo. Desde allí, expandió sus operaciones hasta convertirse en la autoridad naval de facto de toda la costa occidental irlandesa. Su flota creció hasta incluir más de 20 barcos de diversos tamaños, desde veloces galeras diseñadas para ataques sorpresa hasta robustos galeones capaces de enfrentar a los navíos de guerra más grandes. Cada barco tenía una tripulación cuidadosamente seleccionada, y Gráinne estableció un código de conducta que regulaba todo, desde la distribución del botín hasta el tratamiento de prisioneros. Capítulo 4. El segundo matrimonio y la conquista del poder. En 1566, Gráinne sorprendió a todos al anunciar su compromiso con Richard Danyarain Borke, conocido como Iron Richard debido a su reputación como guerrero implacable. Los Borke controlaban extensos territorios en Mayo, incluyendo el importante castillo de Rockfle, y la alianza prometía crear un poder combinado terrestre-marítimo sin precedentes en el oeste de Irlanda. Pero este matrimonio fue diferente desde el inicio. Gráinne negoció personalmente los términos del contrato matrimonial, insistiendo en mantener su independencia naval y el derecho de disolver la unión si no resultaba mutuamente beneficiosa. Era un acuerdo revolucionario para la época, que reflejaba tanto su poder creciente como su determinación de no repetir los errores de su primer matrimonio. La luna de miel fue literalmente una expedición naval conjunta. Mientras Richard comandaba las fuerzas terrestres, Gráinne dirigía las operaciones marítimas en una campaña coordinada contra los comerciantes ingleses que intentaban establecer rutas directas que evitaran los peajes tradicionales irlandeses. La campaña fue un éxito rotundo, y el botín obtenido financió una expansión masiva de ambas flotas. Durante este periodo, Gráinne desarrolló lo que los historiadores modernos llamarían una estrategia de poder integrado. No se limitaba a la piratería oportunista, estableció un sistema complejo de tarifas, seguros marítimos, y servicios de escolta que efectivamente convertía la costa occidental de Irlanda en su dominio comercial privado. Los registros ingleses de la época la describen alternativamente como la pirata más peligrosa de las Islas Británicas, y una soberana de facto cuyo poder naval supera al de muchos príncipes europeos. Ambas descripciones eran exactas. Capítulo 5. El desafío a la corona inglesa. El conflicto con Inglaterra era inevitable. Desde la época de Enrique VIII, la corona inglesa había intensificado sus esfuerzos por someter completamente a Irlanda, reemplazando el sistema tradicional de jefes tribales con gobernadores ingleses directamente controlados desde Londres. Para los planificadores imperiales, el poder independiente de Gráinne O'Malley representaba una amenaza existencial a sus ambiciones. El primer enfrentamiento serio ocurrió en 1574, cuando Sir Edward Fitton, presidente de Connacht, ordenó la confiscación de todos los barcos bajo el control de Gráinne, acusándola formalmente de piratería contra súbditos de su majestad. La respuesta de Gráinne fue característicamente directa: capturó 3 barcos ingleses en una sola semana y envió a Fitton una carta donde se declaraba soberana de los mares occidentales por derecho hereditario y conquista personal. La situación se intensificó cuando Sir Richard Bingham fue nombrado gobernador de Connacht en 1584. Bingham era un veterano de las guerras en los Países Bajos, conocido por su brutalidad y su desprecio por las tradiciones irlandesas. Su misión explícita era pacificar el oeste de Irlanda, lo que en la práctica significaba destruir el poder de los jefes locales, especialmente el de Gráinne O'Malley. La guerra que siguió fue feroz e implacable. Bingham atacó tanto por tierra como por mar,
utilizando tácticas que incluían la quema de pueblos costeros que comerciaban con Graine y la ejecución pública de cualquiera encontrado colaborando con ella. Pero había subestimado gravemente tanto la habilidad táctica de su oponente como la lealtad que inspiraba entre su gente. Graine respondió con una campaña naval que virtualmente paralizó el comercio inglés en toda la costa occidental. Sus barcos aparecían sin aviso, atacaban con precisión devastadora, y desaparecían antes de que las fuerzas de Bingham pudieran responder. Más importante aún, estableció alianzas con otros jefes irlandeses que estaban siendo presionados por la expansión inglesa, creando una resistencia coordinada que se extendía desde Donegal hasta Cork. Capítulo 6. La Madre Guerrera. En medio de esta guerra, Graine enfrentó una de las pruebas más extraordinarias de su vida. En 1567, mientras estaba embarazada de su hijo Thibaut en Elón, Thibaut del Barco, su flota fue atacada por corsarios turcos cerca de la costa de Clare Island. Graine había dado a luz apenas unas horas antes, pero cuando el vigía gritó la alarma, se levantó de su lecho, tomó sus armas, y dirigió personalmente la defensa de su barco. La batalla fue feroz. Los corsarios turcos eran veteranos del Mediterráneo, experimentados en la guerra naval, pero no habían anticipado enfrentar a una mujer que había convertido el combate marítimo en un arte. Graine maniobró su barco dañado hacia una posición ventajosa, utilizando las corrientes locales que conocía íntimamente, y logró abordar el barco enemigo líder. La imagen de Graine O'Malley, recién parida, luchando espada en mano en la cubierta de un barco corsario, se convertiría en una de las leyendas más poderosas de Irlanda. Cuando la batalla terminó, había capturado 2 barcos enemigos y rescatado a una docena de marineros irlandeses que habían sido tomados prisioneros en ataques anteriores. Este evento ilustra perfectamente lo que hacía única a Graine: no era simplemente una comandante que dirigía desde la distancia, sino una líder que compartía todos los riesgos con su gente. Esta autenticidad era la fuente de una lealtad extraordinaria. Sus marineros no la seguían solo por el botín o el miedo, la seguían porque representaba algo más grande que ellos mismos. Capítulo 7. El cerco de Rockfle. En 1586, la guerra con Bingham alcanzó su punto crítico cuando las fuerzas inglesas sitiaron el castillo de Rockfle, donde Graine había establecido una de sus bases principales. El asedio duró 18 meses y se convirtió en un símbolo de la resistencia irlandesa contra la dominación inglesa. Bingham había planificado cuidadosamente el asedio, cortando todas las rutas de suministro terrestres y estableciendo un bloqueo naval que supuestamente haría imposible que Graine recibiera refuerzos o provisiones. Pero había cometido el error fatal de subestimar tanto la ingenuidad de su oponente como el conocimiento íntimo que ella tenía de las costas locales. Graine había preparado Rockfle para un asedio prolongado mucho antes de que Bingham llegara. El castillo tenía cisternas secretas, almacenes subterráneos, y lo más importante, túneles que conectaban con cuevas naturales en la costa que eran invisibles desde el mar durante la marea alta. Utilizando botes pequeños durante las noches sin luna, mantuvo un flujo constante de suministros y comunicaciones. Pero la verdadera genialidad de su defensa no era meramente logística. Graine convirtió el asedio en una guerra psicológica, enviando mensajes burlones a Bingham, organizando festivales visibles desde las líneas enemigas para demostrar que los sitiados tenían abundantes provisiones, y más devastador aún, continuando sus ataques navales desde la base sitiada. Cada pocas semanas, barcos bajo el mando personal de Graine aparecían misteriosamente en otras partes de la costa, atacaban objetivos ingleses, y desaparecían antes de que las fuerzas de Bingham pudieran responder. Para los ingleses, era como si estuvieran sitiando un fantasma. El asedio terminó no por capitulación, sino por agotamiento. Las fuerzas de Bingham, demoralizadas y confundidas, finalmente se retiraron cuando llegaron noticias de la aproximación de la Armada Española. Graine había ganado no solo una batalla militar, sino una victoria propagandística que resonaría por toda Irlanda. Capítulo 8. La decisión audaz. Para 1593, la situación se había vuelto insostenible. La guerra constante había agotado los recursos de ambos bandos, y la llegada de refuerzos ingleses desde Londres amenazaba con inclinar definitivamente la balanza. Graine, ahora en sus 60 años pero aún formidable, tomó una decisión que sorprendió tanto a aliados como enemigos: solicitar una audiencia personal con la reina Isabel I de Inglaterra. La decisión fue controvertida incluso entre sus seguidores más leales. Muchos la vieron como una traición, un reconocimiento implícito de la autoridad inglesa. Otros la consideraron un suicidio político: ¿qué garantía tenía de que Isabel no la arrestaría inmediatamente como pirata y rebelde? Pero Graine había calculado cuidadosamente. Sabía que Isabel,
como mujer gobernante en una época dominada por hombres, enfrentaba desafíos similares a los suyos. Más importante aún, había estudiado la política inglesa lo suficiente para comprender que Isabel era, ante todo, una pragmática. Si podía presentar su caso no como rebeldía sino como gobierno legítimo, podría haber espacio para negociar. La carta que envió a Isabel es una obra maestra de diplomacia. En lugar de suplicar perdón, Graine se presentaba como una soberana legítima que buscaba resolver un conflicto entre iguales. Describía sus acciones no como piratería sino como el ejercicio legítimo de derechos ancestrales sobre las aguas occidentales de Irlanda. Más astutamente aún, ofrecía sus servicios navales contra los enemigos comunes de Inglaterra, especialmente España. Capítulo 9. Dos reinas se encuentran. El encuentro entre Graine O'Malley e Isabel I tuvo lugar en el Palacio de Greenwich en septiembre de 1593. Era un momento histórico, dos de las mujeres más poderosas de su época, cada una habiendo desafiado las expectativas de su tiempo de maneras fundamentalmente diferentes, cara a cara. Los relatos contemporáneos describen a Graine entrando al salón del trono sin hacer la reverencia tradicional, explicando después que ella no reconocía a Isabel como su soberana sino como una igual con quien deseaba negociar. Esta audacia, que habría resultado en arresto inmediato para cualquier otro visitante, aparentemente impresionó a Isabel. La conversación, conducida en latín, ambas mujeres habían recibido educación clásica, duró más de 3 horas. Graine presentó su caso con una combinación de legalismo técnico y pragmatismo político que demostró su sofisticación como estadista. Argumentó que sus acciones habían sido defensivas, respuestas legítimas a la agresión inglesa contra sus derechos hereditarios. Pero su golpe maestro fue la oferta que hizo a Isabel, sus servicios navales contra España. En una época cuando la Armada Española amenazaba a Inglaterra, la propuesta de una alianza con la comandante naval más exitosa de las aguas irlandesas era tentadora. Graine ofreció no solo sus propios barcos, sino también su conocimiento íntimo de las costas occidentales de Irlanda, donde los barcos españoles podrían buscar refugio. Isabel, siempre calculadora, vio inmediatamente el valor de la propuesta. Pero también reconoció que tratar con Graine como igual establecería un precedente peligroso. Su solución fue característicamente ingeniosa, acordó reconocer los derechos tradicionales de Graine a cambio de su lealtad formal, pero estructuró el acuerdo de manera que pareciera una rendición graciosa por parte de Isabel más que un tratado entre iguales. Capítulo 10. El legado de una revolución silenciosa. El acuerdo de Greenwich transformó fundamentalmente la situación en el oeste de Irlanda. Graine conservó el control efectivo de sus territorios y su flota, pero ahora operaba bajo el paraguas de legitimidad inglesa. Para muchos observadores contemporáneos, parecía que Isabel había ganado al domesticar a la pirata rebelde. La realidad era más compleja. Graine había obtenido exactamente lo que buscaba, reconocimiento de su autoridad y el fin de la guerra costosa con Inglaterra. Al precio de un vasallaje nominal, había asegurado la supervivencia de su sistema de poder independiente. Era un compromiso, pero uno que le permitió mantener lo esencial de lo que había construido. Durante los años que siguieron, Graine cumplió meticulosamente su parte del acuerdo. Cuando barcos españoles aparecían en aguas irlandesas, su flota los interceptaba o los dirigía lejos de puertos seguros. Su conocimiento de las costas locales probó ser invaluable para prevenir desembarcos enemigos. Pero al mismo tiempo, continuó gobernando sus territorios como siempre lo había hecho. La transformación más significativa fue cultural. Al obtener reconocimiento oficial de su autoridad, Graine había demostrado que era posible para una mujer irlandesa ejercer poder soberano. Su ejemplo inspiró a otras mujeres de la nobleza irlandesa a desafiar las limitaciones tradicionales de género, aunque ninguna alcanzaría jamás su nivel de éxito. Capítulo 11. La anciana del mar. Graine O'Malley vivió hasta alrededor del año 1603, muriendo en su fortaleza de Rockfle a los aproximadamente 73 años. Hasta sus últimos días, mantuvo el control activo de su flota y continuó navegando personalmente en expediciones importantes. Los relatos de visitantes describen a una mujer anciana pero aún formidable, cuyos ojos conservaban el fuego que había intimidado a generaciones de enemigos. Su muerte marcó el fin de una era. Con la conquista inglesa de Irlanda casi completa bajo Jacobo I, el tipo de poder independiente que Graine había ejercido se volvió imposible. Sus sucesores intentaron mantener la tradición familiar, pero nunca tuvieron ni las circunstancias políticas ni el genio personal necesarios para replicar sus logros. Pero su legado se extendía más allá de lo político. Durante su vida, Graine había transformado las expectativas sobre lo que era posible para una mujer en la sociedad irlandesa.
Había demostrado que el liderazgo militar, la astucia política y el poder económico no eran monopolios masculinos. Esta lección resonaría a través de los siglos. Los bardos irlandeses, que tradicionalmente cantaban las hazañas de héroes masculinos, crearon un nuevo género de baladas sobre la reina pirata. Estas canciones, transmitidas oralmente de generación en generación, aseguraron que su historia sobreviviera incluso cuando los registros oficiales fueron destruidos o perdidos. Capítulo 12. El eco eterno. ¿Qué hace que la historia de Gráinne o Malley sea tan perdurablemente fascinante? No es simplemente el espectáculo de una mujer pirata, aunque eso ciertamente captura la imaginación. Es algo más profundo, la historia de alguien que se negó a aceptar las limitaciones que su época trataba de imponerle. En una era cuando las mujeres eran consideradas propiedad, primero de sus padres y luego de sus esposos, Gráinne forjó su propia identidad independiente. En una sociedad que valoraba la conformidad, ella eligió la revolución. En un mundo que equiparaba el poder femenino con la brujería o la aberración, ella demostró que una mujer podía ser tan efectiva como cualquier hombre en la guerra, la diplomacia y el liderazgo. Pero su historia también ilustra las complejidades del poder real. Gráinne no era una idealista romántica, era una pragmática que entendía que la supervivencia requería compromiso. Su acuerdo con Isabel I fue criticado por algunos como traición, pero aseguró la continuidad de lo que había construido. Era el tipo de decisión difícil que enfrentan todos los líderes reales, la elección entre pureza ideológica y efectividad práctica. Su genio residía en su capacidad para ver oportunidades donde otros veían solo obstáculos. El mar, que para muchos representaba peligro y separación, ella lo vio como una autopista hacia el poder. La hostilidad inglesa, que podría haber sido simplemente destructiva, ella la transformó en una oportunidad para demostrar su valor como aliada. Incluso su género, que su sociedad consideraba una debilidad, ella lo convirtió en una ventaja al utilizarlo para sorprender y desconcertar a sus enemigos. Epílogo, la lección perdurable. Hoy, cuando miramos hacia atrás a través de los siglos hacia la figura de Gráinne o Malley, ¿qué lecciones podemos extraer de su extraordinaria vida? Primera, que las limitaciones impuestas por la sociedad no son absolutos inmutables, sino barreras que pueden ser desafiadas y superadas por aquellos con suficiente determinación e inteligencia. Segunda, que el poder real no viene de títulos o posiciones heredadas, sino de la capacidad de inspirar lealtad, tomar decisiones difíciles y adaptarse a circunstancias cambiantes. Tercera, que el liderazgo auténtico requiere tanto valentía como sabiduría, tanto la disposición a luchar cuando es necesario como la flexibilidad para negociar cuando es posible. Cuarta, que el legado más duradero no se encuentra en las riquezas acumuladas o los territorios conquistados, sino en el ejemplo establecido para futuras generaciones. La historia de Gráinne o Malley nos recuerda que cada época tiene sus propias limitaciones aparentemente inmutables, sus propias razones por las cuales ciertas cosas son imposibles. Pero también nos recuerda que siempre ha habido individuos excepcionales dispuestos a demostrar que lo imposible es simplemente lo que aún no se ha intentado con suficiente determinación. En las aguas turbulentas de nuestro propio tiempo, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos aparentemente insuperables, la reina pirata de Irlanda nos susurra a través de los siglos: el mar puede ser feroz, pero aquellos que aprenden a navegar sus corrientes pueden encontrar en él no un obstáculo, sino el camino hacia la libertad. Su historia no terminó con su muerte en 1603. Cada vez que alguien desafía las expectativas limitantes de su época, cada vez que una mujer toma el timón en aguas inexploradas, cada vez que la diplomacia triunfa sobre la fuerza bruta, el espíritu de Gráinne o Malley vive de nuevo. Porque al final, ella no era solo una pirata, ni siquiera solo una reina. Era algo mucho más poderoso, era la prueba viviente de que el coraje, la inteligencia y la determinación pueden transformar no solo una vida individual, sino el curso de la historia misma. Y esa, queridos oyentes, es una lección que ninguna tormenta puede hundir, ningún enemigo puede conquistar, y ningún tiempo puede borrar.